Buenas tardes, mi nombre es Hanna Paula Mandujano Zúñiga, de cuarto semestre en Ingeniería y Biotecnología, y voy a presentarles mi línea del tiempo sobre la historia de la música. Bueno, para hacer mi línea del tiempo yo la hice en forma de oruga, y el primer tema a presentar es la música antigua, y lo primero es la prehistórica, donde no había música como tal, ya que no habían canciones, pero se hacía música aplaudiendo o tocando objetos. No había instrumentos. Y la música en la antigüedad, que se creía que la música tenía orígenes divinos y que nació de la mano con la danza para expresar los sentimientos o emociones que se tenían en esa época. Después se presenta la música medieval y renacentista, que van de los años 500 a los 1600. La música de la Edad Media va del 476 al siglo XV. Comienza con la caída del Imperio Romano y finaliza ya en el siglo XV. Los diferentes fenómenos musicales que presenta la Edad Media es el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. La música primitiva católica se desarrolla en el año 325 después de Cristo. Constantino otorgó libertad de culto a los cristianos en Roma y las alabanzas a Dios por medio de cantos. También Guido de Arezzo, padre de la notación musical moderna, fue un monje benedictino que tendrá la idea de dar nombre a cada nota musical respecto a una sílaba que coincida con el himno a San Juan Bautista, que es lo que normalmente estuvimos viendo en la clase de música y se llama solfeo. Todo inicia con el origen del Papa Gregorio I, que para evitar cualquier tipo de herejía unificó a las escuelas litúrgicas y los cantos de los cristianos para sus actos religiosos. Como características principales es que la música era oficialmente de la Iglesia romana, es un canto monódico, se canta a capela y su origen está en los primeros cristianos, y se clasificaba según las formaciones de los cantantes, que es el antifonal, el responsorial y el directo. Después surge el Renacimiento, que va de los años 1400 al 1600, y las características estilísticas que definen la música renacentista son su textura polifónica, que siguen las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Entre sus formas musicales se encuentra la misa y el motete en el género religioso, el madrigal, el villancico y lo chanson en el género profano, y las danzas, el risarkere y la casona en la música instrumental. Y entre los compositores más destacados están Josquin Desprez, Palestrina, Orlando Di Lasso y Tomás Luis de Victoria. Después de el renacentismo viene el periodo de la práctica común, que incluye la música barroca, la música del clasicismo, la música del romanticismo y la música del impresionismo, que va de los años 1600 a 1910. Primero va el barroco, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a los 1600 hasta la muerte de Bach en 1750. La época barroca fue en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera, y entre los músicos del barroco se destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philip Telemann, Gian Battistini y Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau y Henry Purcell. Después del barroco sigue el clasicismo musical, que fue desarrollado aproximadamente entre 1750 con la muerte de Bach y el año 1820 con la muerte de Beethoven.
Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales, como es la sinfonía, la sonata y el cuarteto. Menciona que es la música del equilibrio, busca el orden y la claridad, que demuestran sus melodías y armonías simples y sencillas, muy fáciles de comprender para el público, y se considera que es música refinada y elegante. Y en el clasicismo musical el instrumento más importante del periodo fue el piano y también el pianoforte, que permitía trabajar perfectamente en las características del equilibrio y el orden. Entre ellos se destacan Joseph Haydn, que fue un compositor austríaco, que de hecho tuvo una estrecha amistad con Mozart, del que llegó a ser su mentor y fue profesor de Beethoven. En estos tiempos, el término virtuoso ya tomaba demasiada fuerza, como en el caso de Mozart, que desde los 5 años ya tenía su conocimiento suficiente para crear música. Y su obra de Mozart alcanza hasta más de 600 creaciones. También podemos hablar de Ludwig van Beethoven, que fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Y su obra más representativa es llamada Paralisa, que es, como la profesora nos comentaba, Beethoven tenía la costumbre de dedicar canciones, aunque no lo mencionara, pero era rechazado por las chicas. Seguimos con el romanticismo musical, que empieza entre el año 1820 y la primera década del siglo XX. El romanticismo, como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas. En el mundo había realidades inevitables que solo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición, y la música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. La originalidad se convierte en uno de los principales criterios en el romanticismo y es considerado un periodo de libertad en cuanto a la forma musical, predomina la fantasía y por eso la expresión libre de estos sentimientos. Las obras se irán tocando cada vez con mayor velocidad, con ritmos fáciles pero irregulares. El origen principal del romanticismo es de la escuela de Jena o Círculo de Jena en Alemania, y retomándose después del año 1797 hasta el 1804 que perduró. La orquesta crece enormemente, sobre todo los instrumentos de viento, pero el instrumento más importante sigue siendo el piano, ya que es capaz de expresar las cualidades que los románticos buscaban, que es la brillantez y la intimidad. Como características, como ya lo mencionamos, es la innovación musical y ruptura de las normas. Pasaban de realizarse por encargo de la nobleza mediante cenazgo musical y la utilización frecuente de cromatismos, cambios de armonía, mayor variedad de estilos musicales, rango mayor, la improvisación y el uso de tonos bajos. Entre los principales expositores del romanticismo está Johann Strauss, que entre sus piezas musicales destacan sus vals, los cuales impulsó de la mano de Joseph Lahner. Su obra más famosa es la conocida Marcha Radetzky o la Marcha Nupcial. También está Fanny Mendelssohn Hensel, que es hermana igual de otro expositor de esta época, que fue Felix Mendelssohn. Durante su carrera compuso 460 obras aproximadamente, de las cuales solo se publicarían bajo el nombre de su hermano Félix. Como ya lo mencionamos, también está Felix Mendelssohn, que fue compositor, pianista, director de orquesta y organista. Compuso la banda sonora para la famosa comedia de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Y también está Frédéric František Chopin, que fue pianista polaco y tiene un estilo muy específico y técnico. También se encuentra Franz Joseph Liszt,
que se destacó por ser director de orquesta, pianista, compositor, organista, arreglista y también escritor. Además se le reconoció en la invención del género poema sinfónico. Y el último, pero no menos importante, está Peter Ilyich Tchaikovsky, que fue un músico de origen ruso que se sumó al romanticismo ya durante la última etapa de este movimiento. Y entre sus piezas más destacadas está El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces. Y por último queda el impresionismo musical, que fue en el siglo XIX, específicamente de 1860 a 1870. Y esta tendencia musical surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre del impresionismo ya se usaba desde antes para denominar la pintura de los años 1860 y 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. Los dos únicos autores a los que podemos llamar impresionistas en aquella época son Claude Debussy y Deodat de Séverac. Y ese sería el final de mi línea del tiempo. Y este es el largo de toda mi línea del tiempo, que al final no sé si fue una buena opción hacerlo en forma de oruga, pero yo siento que se ve bonito. Muchas gracias.